chicas y chicos, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, que tiene que ver con los últimos procesos de tratamiento de tipo químico que se estarían utilizando en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hasta el momento hemos visto lo que es la mezcla rápida, la mezcla lenta, y hoy vamos a ver lo que es el proceso de absorción y de cloración, ¿sí? Para pasar a la otra semana a comenzar con lo que es el tratamiento de tipo biológico. Aclarar sí que hay muchos otros tipos de floculadores y de unidades para hacer mezcla tanto rápida como lenta, pero que están más dirigidos a lo que es la potabilización del agua, ¿no? Para sistemas de agua potable, entonces no los vamos a tocar en este curso. Por eso nos hemos referido simplemente a los que son aplicables a aguas residuales. Con lo que respecta a lo que es el uso de coaguladores y floculadores de tipo mecánico, se hace igual, o sea, el diseño es lo mismo de lo que vimos de mezclas, de mezcladores, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio vimos una parte que eran mezcladores? Entonces, así se hace el diseño, simplemente es tener el tanque y calcular ese mezclador, esa potencia, ese número de palas que me van a ayudar a hacer la mezcla. Entonces, por eso no lo vamos a tocar en este capítulo. Y esos mezcladores estarían sirviendo para homogenizar, para flocular, para coagular, para adicionar cualquier otro químico, ¿no? Estaríamos hablando también del cloro. Entonces, no repetiremos esa parte de mezcladores. Bien, entonces con eso vamos a dar comienzo a lo que es la absorción y el proceso de desinfección. Me avisan en qué momento estoy presentando y si están moviendo las diapositivas. ¿Se mueven mis diapositivas, chicas, chicos? Sí, Se ve, Linda. Gracias. Bueno, entonces ese proceso de absorción que ya mencioné anteriormente, simplemente es un tratamiento que se utiliza para afinar. Y cuando hablo de afinar, ya es los últimos tratamientos para yo dejar en una calidad perfecta, ya sea el agua potable o el agua residual, ¿no? Este tipo de tratamiento utiliza el carbón activado, ¿sí? El cual tiene como objetivo eliminar esa materia orgánica disuelta que me está causando olor, turbidez y coloración, ¿sí? Y es posible eliminar parte de esta materia también en el momento en que, en que la materia orgánica disuelta entra en contacto con el carbón activado, ¿sí? O sea que yo no estoy esperando con este proceso de absorción eliminar virus, quistes, parásitos, bacterias, protozoos, no, nada de eso. Simplemente lo que me ha quedado y que yo no he podido eliminar en los otros procesos y que me ocasionan turbidez, color y olor y sabor al agua. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Fíjense que esto es absorción con D, no absorción con B. Si fuera absorción con B, estaríamos pensando que esta es la forma en la que funciona, ¿no? Que estaría absorbiendo, lo llevaría hacia el interior del material que absorbe. No, esta es absorción, simplemente es el material particulado se queda adherido en la superficie de un sólido, ¿sí? Donde ese sólido va a ser el carbono activado. Entonces, a ese carbono activado se le va a llamar absorbente. Y a ese material particulado que se fija o que se adhiere a esa capa o a esa superficie de absorbente se le llama absorbato o soluto, ¿sí? Entonces, la idea es generar una muy buena área y una porosa área. ¿Para qué? Para que ese material particulado se quede adherida al área superficial del gránulo que me está ayudando a hacer este proceso de absorción, ¿sí? Entonces la idea es conseguir áreas superficiales entre 500 a 100 metros cuadrados por gramo, ¿sí? Lo cual va a permitir que el compuesto soluble sea eliminado. ¿Por qué? Porque se va a adherir a esa capa, a esa primera capa.
Entonces, fíjense que aquí está la fotografía del carbono activado. En esta fotografía, el carbono activado ha servido para eliminar contaminantes y vapores. Miren que se queda esta parte amarilla, es la parte contaminante, se queda simplemente adherida al carbono. No va a ser absorbida, sino absorbida. Bueno, hay unos factores que van a afectar este proceso de absorción. El primero es la solubilidad. Entonces, mientras menor sea la solubilidad de esta materia orgánica que yo deseo remover, o sea, ¿qué quiere decir que no sea soluble? Que no se va a disolver en el agua. Mientras menor sea su solubilidad, más fácil se va a adicionar a la superficie o a la primera capa de ese material absorbente. Estructura molecular. Mientras más ramificada sea esta estructura molecular de ese material que deseo remover, obviamente se va a adherir más. ¿Por qué? Porque esas ramitas van a formar cadenitas, las cuales se van a pegar a esta primera capa del material absorbente. El peso molecular, obviamente, partículas con mayor peso molecular, más fácil van a ser absorbidas. Polaridad. ¿Polaridad qué quiere decir? Que están cargadas de forma o positiva o negativa. Obviamente, si tienen menor polaridad, si son más partículas neutras las que hay en la solución que yo deseo tratar, perdón, más fácilmente van a ser adheridas, porque si no, ellas van a estar jugando, ¿no? A repelerse o a atraerse, y van a estar más en ese juego entre ellas que ser absorbidas en esta superficie, ¿sí? Entonces, estos son factores que también son medibles en laboratorio y que fácilmente usted podría determinar a través de ese análisis o de esa muestra que lleve usted al laboratorio, le podrían decir qué material es el que usted desea remover y si es susceptible a ser tratado con absorción. Bueno, pero ¿qué material se utiliza para la elaboración del carbono activado? Gracias a Dios hay mucha materia prima, sobre todo aquí en Bolivia, para la elaboración de este carbono activado. Entonces debe ser material que sea abundante, que sea duro, que tenga muy buenos poros, porque esos poros son los que van a hacer ese proceso de absorción, que tengan un alto contenido de carbono, que tengan bajo contenido de ceniza, que tengan un alto rendimiento en masa durante el proceso de carbonización, ¿sí? O sea, que formen una buena masa para que no sea que yo vaya y lo meta al horno para hacer su parte de secado y se me consuma todo y se me convierta en ceniza, eso no me sirve. Yo necesito un material que sea duro, ¿sí? Dentro de esas materias seleccionadas que se pueden utilizar está la madera, la corteza de los almendros, los nogales, las palmeras, carbono mineral y los huesos de algunas frutas como el coco, también se utiliza la cáscara de la almendra, de la nuez, ¿sí? ¿Cómo se produce ese carbono activado? Ese carbono activado se produce, usted obviamente elige el material que va a ser transformado a carbono activado, digamos que sea la cáscara de la almendra. Entonces usted lo lleva a un horno a una cierta temperatura al rojo vivo y al generar este proceso de calentamiento se expulsan, perdón, perdón un ratico, se expulsan los hidrocarburos, se expulsan los hidrocarburos, pero este proceso se hace con poco aire, ¿no? Con el objetivo de que la combustión se mantenga firme, se mantenga un buen calor. Entonces, al expulsar esos hidrocarburos, se va a activar luego el carbono. Para eso, después de exponer este material a esas altas temperaturas, se le adiciona un gas oxidante. También ese gas se adiciona a altas temperaturas y ese gas lo que hace es desarrollar esta estructura porosa, ¿sí? O sea, inicialmente usted lo tiene así, pero cuando usted ya lo mete a carbonizar y luego le adiciona ese gas que lo va a activar, se vuelve así poroso. Y eso es lo que requerimos, que eso tenga
un amplio porcentaje de poros a través de los cuales se haga ese proceso de absorción, ¿sí? Entonces aquí hay un pequeño cuadro que resume cómo es ese proceso de activación del carbono. Entonces, primero la selección de la materia prima, luego se lava esa materia prima, obviamente esto no se lava con agua, sino con algún químico, se tritura, después de lavado se deja secar, se tritura esa materia prima, luego se hace un tratamiento de precarbonización, que es lo que he indicado, que se lleva al horno a altas temperaturas. Después de carbonizarlo, se activa con un químico, luego nuevamente vuelve y se lava con otro químico, y luego va moliendo a trituración del carbono y luego se almacena, ¿sí? Entonces, cuando realizamos todo ese proceso, vamos a obtener dos tipos de carbono y esa clasificación va a estar dada simplemente por el diámetro que tenga ese carbono. Entonces, se dice que es CAP, carbono activado en polvo, cuando tenemos diámetro menor del tamiz de 200 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Que simplemente usted hace y lo pasa por un cernidor y ahí lo separa. Y tenemos carbono activado granular, CAG, diámetro superior a los 0,2 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que hace es separarlo y lo va a encontrar luego así, o así granulado, o así en polvo. ¿Y cuál es esa utilización granular? Esa utilización granular, si usted recuerda, si alguna vez ha ido a la expoferia, allá en el campo ferial, le venden esos filtritos caseros para el tratamiento del agua. Esos filtritos trabajan a base de carbono activado granular. Entonces no es otra cosa sino que tener este carbono activado granular en una columna, ¿sí? Y a través de esa columna se va a hacer pasar el agua. Algunos funcionan en forma ascendente, otros en forma descendente. El hecho es que este carbono activado granular va a ser ese proceso de filtración de esa materia que no se ha logrado remover, ¿no? Y ya he dicho que, ojo, que no es utilizable para desinfección. O sea que si yo estoy esperando remover quistes, parásitos, bacterias, no. Es simplemente para coloración, olor y turbidez. O lo podemos encontrar en esta presentación, el CAP, que está también muy de moda para las personas que son muy fitness. Entonces se suelen tomar carbono activado en sus refrescos o también puede ser utilizado para añadirlo a las piscinas, ¿no? También en algunos lugares adicionan este CAP para tratamiento en piscinas, ¿no? Bueno, eso era con respecto a lo que es el proceso de absorción, que es insistirles simplemente que ese proceso yo no lo puedo aplicar a las aguas residuales directamente. Simplemente es un proceso que es de afino. Y recalco nuevamente que no remueve virus, parásitos ni bacterias. Pero si yo requiero de mover este tipo de microorganismos que acabo de nombrar, aquí los tengo listados y que he sacado unas fotografías que los pueden representar. Para eso utilizo otro tipo de tratamiento que se llama la desinfección, ¿sí? Entonces, la idea de esta es revisar previamente qué es lo que han hecho mis tratamientos anteriores para saber en qué porcentaje de eliminación de microorganismos quedó mi efluente. Entonces, una vez yo conozca ese porcentaje de eliminación de microorganismos, yo ya debo pensar en ese proceso de desinfección. Entonces, vamos a ver ahora que ese proceso de desinfección puede ser de manera física o puede ser de manera química, ¿no? Y que dependiendo de la calidad que tenga el agua, así mismo va a ser la concentración de desinfectante que usted necesita adicionar a esa agua residual que ya ha sido tratada previamente. Ojo, tampoco me puedo ir directamente a coger el agua residual doméstica de una vivienda y directamente desinfectarla, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago eso y si obviamente lo que estoy utilizando es cloro, que es lo más usual en nuestro medio, ese cloro se va a transformar en un compuesto que es tóxico, ¿ya? Que ahorita más adelante lo voy a nombrar.
y que en lugar de estar haciendo un beneficio, estoy ocasionando un perjuicio. Por eso es importante pensar que previo a la desinfección ya debe haber una cierta remoción de carga orgánica en las aguas residuales. Estos son procesos finales. Lo que acabo de nombrar lo que voy a nombrar el día de hoy son procesos de afino, ¿ya? De afino son finales o también llamados, chicos, tratamientos de tipo terciario, ¿sí? Vamos a encontrarnos en la literatura que hay tratamientos de tipo primario, secundario y terciario, que de pronto en este curso no los he mencionado tan así, pero sí vale la pena que ustedes conozcan que el tratamiento primario es todo lo que tiene que ver con esa primera parte física de remoción de material grande particulado, ¿no? En donde está lo que es la entrada a la planta, las rejillas, el desbaste, el tamizado, la desarenación y la sedimentación primaria, ¿sí? Y hay tratamientos de tipo secundario, donde ya entra a jugar un papel importante lo que es los procesos de tratamiento de tipo químico y los procesos de tratamiento de tipo biológico. Y por último, tendríamos los tratamientos de tipo terciario, donde estarían los tratamientos de afino, ¿no? Que estoy mencionando el día de hoy. Obviamente hay muchos más tratamientos de tipo de afino que vamos a ver si el tiempo nos da para que los veamos en este curso, aunque ellos son más utilizados para tratamiento de agua potable, ¿no? Y son tecnologías que son bastante costosas y que en nuestro medio, aquí en América Latina, no es muy usual encontrar este tratamiento de tipo terciario por los costos que acarrea, ¿sí? Pero es bueno que ustedes sepan que existe primario, secundario y terciario. Bueno, continuamos. Entonces, hay una necesidad previa a la desinfección y que ya lo he ido mencionando. Entonces, se precisa en las plantas de tratamiento de la implantación de una etapa de afino de las aguas residuales tratadas como paso previo a su desinfección, ¿sí? Con el objeto, ya he indicado, de reducir las concentraciones de materia en suspensión y orgánica. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el proceso y menos costoso el proceso. Entonces, fíjense, chicos, que aquí he colocado una esquemita de una petar que utiliza tratamiento de tipo biológico previo a la desinfección. Entonces, fíjense, la trampa grasa, el sedimentador, luego viene al tanque de homogenización, del tanque de homogenización va a pasar al tratamiento de tipo biológico, del biológico va a ir al sedimentador y del sedimentador ya se supone que va a tener una cierta calidad. Voy a utilizar la desinfección y por último al efluente final, ¿no? A la disposición final que yo voy a darle a esa agua. Y siempre sin descuidar esa proporción de sólidos o de lodos que va a salir de las pétalas. Fíjense que el mismo esquemita me muestra de qué unidades me está saliendo loditos. Miren, del sedimentador, del tratamiento biológico y del tratamiento de sedimentador. Aquí. Entonces, todos estos lodos también tengo que pensar cómo disponerlos. Bueno, entonces ese proceso químico de desinfección del agua tiene dos objetivos. El primero es disminuir la carga bacteriana del agua y el segundo es tener la posibilidad de darle un uso y sobre todo aquí en Bolivia, ese sería el uso que se le destina aquí a las aguas residuales de las pétalas, es para la agricultura. Entonces todas las pétalas que uno visita, esa agua no la pierden, esa agua simplemente es destinada para la agricultura. Desafortunadamente no hay una normativa aquí en Bolivia que me indique cómo deben ser esos efluentes de las pétalas para luego ser usados para riego, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, en la zona de Albarrancho y en la zona de la Petar de Sacaba, que todas esas agüitas que salen, tanto de esos filtros biológicos de Sacaba como de las lagunas de aquí de Albarrancho, van a dar a las zonas de riego sin ningún control, ¿no?
no se hace laboratorio, sino que simplemente los regantes desvían esas agüitas y las llevan a la lechuguita, al tomate. Bueno, aquí en Cocha no se da la papa, pero sí la lechuga y el tomate, que es lo que mayormente se riega en estas zonas, tanto en Sacaba como en la zona del aeropuerto. ¿No? Entonces, la calidad de estas verduritas que llegan al mercado, que muchas veces estas lechugas ya están embolsaditas, y usted con, uy, no, esto está embolsado, esto está limpiecito, no es así. Hay que darle en su casa, hay que darle previo lavado a este tipo de verduras que llegan al mercado y que no sabemos la procedencia, ¿no? Qué tipo de aguas, con qué tipos de aguas están siendo regadas estas verduras. Entonces la idea es tener, ¿no?, esos procesos de desinfección en las plantas, pero esos procesos de desinfección deben ser controlados, ¿ya? Y ya vamos a ver el por qué tienen que ser controlados. En los procesos previos de tratamiento de las aguas residuales, fíjense chicos que he colocado aquí una tablita donde podemos encontrar la eliminación, el porcentaje de eliminación en cuanto a bacterias, ¿no? Mediante otros procesos. Por ejemplo, en el tamizaje, que es la parte de desbaste de malla gruesa, fíjense que el porcentaje de eliminación prácticamente es nulo. En tamices de malla fina ya estoy esperando un poquito de eliminación de 10 al 20, y eso que esto no es muy real, ¿no? En desarenadores de 10 a 25, sedimentación primaria del 25 al 75, sedimentación química del 40 al 80%, filtros percoladores del 90 al 95, fangos activados del 90 al 98 y la cloración del 98 al 99. Entonces, esto es lo que se debería tener en ese efluente residual que va a ser utilizado para algo tan importante como es el riego de nuestro alimento, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un desinfectante ideal para ser utilizado en su planta de tratamiento? La primera condición es que debe destruir los organismos causantes de enfermedades. Obviamente ya hemos dicho cuáles son esos virus, parásitos, quistes, bacterias. Debe funcionar a una temperatura del lugar, a la temperatura del lugar en ese tiempo adecuado. Obviamente, si son químicos que tienen que reaccionar a temperaturas bajas o a temperaturas muy altas, tendría que considerar costos de energía. Entonces, no me conviene, por eso debe funcionar a la propia temperatura del lugar, ¿no? Y fíjense que siempre se manejan caudales que son elevados en estas petards municipales y no puedo darme el lujo de tener que estar calentando o de tener que estar disminuyendo la temperatura del agua. No debe hacer tóxica el agua para la salud y obviamente para la salud no solo humana, sino también de los cuerpos de agua, porque recuerden que muy seguramente algunas petards que tienen sus efluentes van a descargar nuevamente al río Rocha, ¿no? Y que parte de esa agua es que se utiliza para riego, o la misma mezcla de agua de la Petard con la del río Rocha se estaría utilizando para riego. Así es en Albarrancho, ¿no? Se alcanza a mezclar con el río y a partir del río sacan los regantes el agua para riego. Entonces no debe ser tóxica para nosotros ni para el ambiente acuático. No debe generar obviamente ningún olor desagradable, ni sabor. Obviamente cuando hablamos de sabor ya estaríamos pensando en la desinfección de agua para potabilización, ¿no? Para agua de consumo. Debe ser de fácil obtención, de sencillo manejo, de bajo costo. Debe tener una concentración que yo fácilmente pueda irla a medir al laboratorio y saber cuál es esa concentración en el agua. Debe dejar un efecto residual para que proteja el agua contra posteriores contaminaciones. Entonces es así como, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua potable de CEMAPA. Ellos al final obviamente tienen su proceso de desinfección. Ellos deben garantizar que en este proceso de desinfección, al final, ellos eliminen todo ese material que no pudieron eliminar con los otros tratamientos, que dejen sin bacterias, sin virus, sin quistes esa agua, pero que también quede una
cierta concentración de cloro en el agua que vaya a través de las tuberías, de la red de tuberías y de nuestras conexiones intradomiciliares, de tal manera de que si hay alguna contaminación por infiltración de algún tipo de agua, algún tipo de residuo, este cloro que está en la tubería se encargue de eliminar esos microorganismos que están dentro de las tuberías, ¿no? Entonces a eso le llamamos cloro residual, ¿sí? A esa concentración exceso, llamémoslo así, que debe ir en la tubería. Bueno, ¿y cuál es esa efectividad del proceso de desinfección? Entonces se va a medir por el porcentaje de organismos muertos dentro de un tiempo, a una determinada temperatura y a un pH determinados. Y fíjense que estamos hablando de parámetros que se miden en laboratorio. Concentración de microorganismos, porcentaje de microorganismos, a una determinada temperatura, tiempo y pH. Entonces esto se lo van a hacer en laboratorio. El tipo de microorganismos a ser destruidos tiene una gran influencia en el proceso de desinfección. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que no es la misma concentración que yo requiera para matar, por ejemplo, bacterias, a lo que yo requiera para matar virus. Si recuerdan, en un principio indicamos que los virus no son muy susceptibles a destruirles ni membrana ni pared, porque ellos no tienen ni membrana ni pared. Los virus lo que tienen es simplemente un ARN, un ácido ribonucleico, a través del cual utilizan nuestras células para reproducirse. Entonces aquí el cloro, ¿qué es lo que hace? Es no dejarlos reproducir, no los mata instantáneamente. Entonces cuando hablamos de virus estaríamos hablando de que la concentración de cloro debe ser tal y el tiempo que debe estar el cloro en el agua con ese virus debe ser tal que yo no los deje reproducir. En cambio, con la bacteria, la cosa es distinta. Con la bacteria simplemente es la concentración y a mayor concentración, o la concentración que ha sido determinada por laboratorio, esa bacteria va a ser, se le va a destruir lo que es la membrana celular. Entonces ella sí va a desaparecer más rápido que un virus, ¿sí? Y igualmente los quistes, ¿no? Eso va a tener, va a ser distinto para virus, para bacterias que para quistes. Entonces el laboratorista tendrá que darnos ese tiempo de tanto de concentración, perdón, ese tiempo de dosificación, como esa concentración que yo requiero de ese químico que voy a utilizar para hacer la desinfección. Y la reacción de esos microorganismos está determinada por la resistencia de sus membranas, lo que acabo de nombrar, de sus membranas celulares, por la penetración del desinfectante, por la relativa afinidad química con las sustancias vitales del microorganismo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de acción de los desinfectantes, ¿no? Entonces, hay 4 mecanismos. Aquí he puesto como ejemplo una célula bacteriana para poder explicar un poquito mejor cómo actuarían esos mecanismos. Entonces el primer mecanismo sería daño a la pared celular. ¿Y esto con qué se logra? Con cloro. Entonces simplemente es una ruptura de esta pared. La segunda forma sería la alteración a la permeabilidad de la célula. O sea, ellas ya se empiezan a volver permeables. ¿Y permeables qué quiere decir? Que dejan pasar. Empiezan a dejar pasar esos compuestos, fíjense, de tipo fenólico y detergentes, y al volverse permeables, ¿qué pasa? Los empiezan a enfermar, y al enfermarlos luego los matan. La alteración de la naturaleza coloidal del plasma, entonces esta alteración tendría que ver con lo que es calor, la radiación, agentes ácidos y alcalinos, entonces alteran toda su naturaleza y también la enferman. Y por último sería la inhibición de la actividad enzimática. Entonces fíjense que la actividad enzimática, ¿qué es lo que hace? Les deja hacer a ellos todos sus procesos vitales, ¿no? Como respiración, alimentación, reproducción, etcétera, etcétera. Y el cloro, el yodo y el bromo estarían inhibiendo todos esos procesos vitales de los microorganismos. Entonces estos cuatro mecanismos son los que se utilizan para la destrucción de estos microorganismos, ¿no? Si yo estoy utilizando cloro, estoy esperando a que se
este daño en la pared celular y esta inhibición en la actividad enzimática. Si estoy utilizando compuestos fenólicos y detergentes, entonces estoy esperando a que se genere esta alteración de la permeabilidad de las células. Y si estoy utilizando calor, radiación, agentes ácidos y alcalinos fuertes, entonces estoy esperando a que se genere esta alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma. Bueno, perdón. Hay unos factores que influyen en la desinfección, que ya los he ido mencionando. Entonces hay una relación en la concentración-tiempo, ¿no? Entonces hay una expresión que es la expresión de Watson, que es muy utilizada en los cálculos de laboratorio. Esta expresión de Watson está en función de la constante de la desinfección, y esto va a depender del tipo de microorganismo y del desinfectante, que ya les indiqué que no es igual para bacteria, que igual para virus, que igual para protozoo. Esto, dependiendo del tipo de microorganismo, se conoce esta constante de desinfección. Hay una concentración del desinfectante, eso también a nivel de laboratorio se va a hallar esa concentración. Y hay un N que es un coeficiente de disolución. Entonces ellos en laboratorio simplemente hacen cultivos de estos microorganismos y empiezan a jugar con dosificación y tiempo, y así ellos pueden determinar cuáles serían estos factores o estas relaciones que vamos a utilizar en las plantas de tratamiento, ¿sí? Entonces nos van a decir, vea, usted el desinfectante que necesita es, por ejemplo, ácido hipocloroso a una concentración del 20%, lo debe de estar en un tiempo de 30 minutos en su unidad de desinfección. Entonces usted ya sabe eso, y ya a sabiendas de eso usted diseña su tanquecito de desinfección, donde le va a proporcionar un cierto movimiento al agua, y ese tanque de desinfección lo puede diseñar con unos tabiques, así como se diseñó el floculador, con el objetivo de que el agua esté en constante movimiento y que se dé ese proceso de mezcla del desinfectante con el agua, ¿sí? Otro factor importante, entonces, es la temperatura, que también ya lo habíamos mencionado. Entonces hay unas ciertas bacterias que pueden vivir en un cierto rango de temperatura, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos del tratamiento de tipo biológico, ¿no? Vamos a ver que hay unas bacterias que aman vivir en temperaturas de 40, 60, y hay otras que aman vivir en temperaturas de 10 grados, 5 grados, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de bacterias que usted desee remover, asimismo tiene que revisar, ¿no?, el tipo de desinfectante, y si esa temperatura que está teniendo el agua en ese momento es la adecuada, ¿no? El pH. El pH es otro parámetro súper importante a controlar en este proceso, debido a que los desinfectantes actúan a unos ciertos valores de pH, ¿no? Y también hay microorganismos que sobreviven solo un cierto periodo de tiempo a determinados pHs. Entonces, fíjense, chicos, que valores muy altos o muy bajos pueden ser fatales o letales para ciertos microorganismos, así como los virus a un pH menor a 4 y mayor a 10 sobreviven solo pocas horas. La actividad de los desinfectantes químicos va a depender del pH del agua, que eso ya lo había mencionado, y generalmente cada desinfectante va a presentar un cierto rango de pH al cual va a tener su mayor efectividad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a tener una mayor o una menor eficiencia si es que yo estoy controlando o no controlo pH. El número de tipo de microorganismos, entonces este número de tipo de microorganismos presentes en el agua no va a afectar el proceso, ¿sí? Vale lo mismo decir que, o sea, lo que va a afectar es la diferencia de microorganismos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo tengo 10 partes por millón de bacterias y tengo 10 partes por millón de virus, quiere decir que yo debo de revisar cuál es el que necesita mayor tiempo y mayor concentración de desinfectante. En este caso serían los virus. Entonces dosifico para virus, ¿sí? Y al dosificar para virus ya estoy garantizando que estoy eliminando bacterias, ¿sí?
Bueno, entonces ya empezamos a ver los tipos de desinfección. Entonces, el primero que vamos a ver es la desinfección con rayos ultravioleta. Entonces, este es un tipo de desinfección que yo puedo utilizar de manera garantizada en esas zonas rurales donde de pronto no tenemos un sistema ni de alcantarillado, ni de agua potable, sino que estoy sacando agua de pronto de un aljibe o de un pozo y requiera darle un proceso previo a que las personas lo consuman o lo utilicen para riego de sus viviendas, riego de sus cultivos, no sé, el uso que le quieran dar. Entonces, para ello, simplemente es exponer el agua a los rayos ultravioletas del sol, pero para eso, como hemos dicho, también es importante considerar la intensidad, ¿no? La intensidad de los rayos ultravioletas y el tiempo de exposición solar. Vale decir que no con el hecho de que yo lo puse al mediodía y lo dejé media horita, eso ya se desinfectó, no. Habría que conocer la calidad del agua que se desea desinfectar y asimismo estipular el tiempo a través del cual se puede hacer ese proceso de desinfección, ¿no? Entonces simplemente aquí vamos a nombrar los procesos más no los tiempos de desinfección, ¿no? Pero sí es importante que consideren, chicos, que cuando vamos a recomendar este tipo de desinfección en las zonas rurales, se debe de estudiar un poco, revisar la bibliografía para yo saber qué tiempo de exposición solar debo de dejar esa muestra de agua o esa agua para que se dé realmente el proceso de desinfección, ¿sí? Generalmente debo dejar una muestra de agua con una turbidez de 10 partes por millón, unas 6 horas, ¿sí? Donde haya una buena radiación solar, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un día soleado a que tenga un día nublado, ¿no? En el día nublado obviamente van a haber unos rayitos de ultravioleta, pero no se me garantiza que se dé la desinfección total. Bueno, y puedo tener este tipo de desinfección a través de rayos ultravioletas, utilizando directamente los rayos ultravioletas del sol o utilizando ciertos equipos que me hagan esa desinfección a través del UV, ¿no? Del ultravioleta. Obviamente esto es más eficiente, es más garantizado, es controlado, ¿sí? Esto sería lo que idealmente yo tendría que tener en una planta de tratamiento, ya sea de potabilización o como afino en una petare. ¿Cuáles son las ventajas de este método? La primera ventaja es que al utilizar rayos ultravioletas, estos se van directamente a inactivar el ADN, ¿no? Entonces, al inactivar el ADN, fíjense que estoy garantizando eliminación de bacterias, de virus y también de parásitos. Entonces, esa es la ventaja. Las características físicas y químicas del agua no se alteran, vale decir que si usted utiliza ultravioletas, esto no le va a generar ningún tipo ni de olor, ni de sabor, nada, ¿no? Entonces, por eso es maravilloso el uso de este tipo de desinfectantes, ¿no? Y la operación es sencilla y si estoy hablando de este tipo de tecnologías, obviamente es de bajo costo, pero si estoy hablando de este tipo de tecnologías, es de alto costo. ¿Por qué es de alto costo? Porque fíjense que esto funciona con una lámpara que emite radiación ultravioleta y estas lamparitas son susceptibles a dañarse muy rápidamente y ellas no funcionan cuando el agua es muy turbia. Cuando el agua es muy turbia, ¿qué pasa? Que esto se concentra en eliminar color y turbidez y no se concentran en eliminar lo que estoy queriendo eliminar, que es lo que quiere eliminar la desinfección, que son parásitos, virus y bacterias. Entonces, esta tecnología no es a bajo costo cuando estoy utilizando este tipo de equipamiento. Como desventajas, entonces, la penetración de los rayos, esto aquí ya estaríamos hablando de este tipo, es limitada, ¿sí? Cuando hay presencia de color y turbidez. Entonces, igual, tanto en esta como en esta tendría que
tener tratamiento previo para eliminación de turbidez y color. Entonces, si estoy hablando de una zona rural, podríamos pensar que primero podríamos aconsejar tener un filtro, ¿no? Un filtro de tipo casero para eliminar color y turbidez, y después de ese filtro de tipo casero, sí llevar el agua a este proceso de desinfección a través de los rayos UV. Bueno, y como desventaja lo que acabo de mencionar, ¿no? Que estas lámparas pueden ensuciarse y al ensuciarse pueden reducir ese proceso de penetración de esos rayos ultravioletas. Y otra desventaja es que esto no me deja un efecto residual en el agua, ¿no? Si estoy hablando para potabilización de agua, simplemente me la desinfecto en el punto, ya el agua va a ir a través de la tubería y si hay algún proceso de infiltración en esa tubería, alguna contaminación en esa tubería, pues no me garantiza que el agua vaya a llegar de buena calidad a los grifos de nuestras viviendas, ¿no? La conexión intradomiciliar. La desinfección a través del calor, estaríamos hablando de desinfección ya a través del uso de calor, de proporcionar calor a estas aguas para eliminar esos compuestos, esos microorganismos que quiero sacar con la desinfección. Entonces, para ello yo debo hervir el agua a 100 grados centígrados por 5 minutos. Esto garantiza la destrucción de cualquier microorganismo patógeno, ¿sí? Pero el problema de esto es que cuando usted adiciona calor al agua, ¿qué es lo que hace? Que el CO2 se evapore, se elimine de esta agüita. Y al sacar el CO2, perdón, perdón, un momento chicos, con la ebullición, esta agua cambia de sabor. Entonces me imagino que ustedes cuando hierven el agua y la prueban, sienten que el sabor ha cambiado y es por eso, porque se ha eliminado el CO2 del agua y al eliminarlo esto cambia el sabor, ¿sí? Ojo, es importante que ese periodo de ebullición se mantenga por 5 minutos. Recuerden que es importante cuando hablamos de desinfección de tiempo de contacto, ¿sí? Este tiempo de contacto me va a permitir eliminar esos microorganismos patógenos. Evidentemente, esta desinfección con calor no pienso hacerla en una petar, ¿no? Esto estoy mencionándolo para soluciones de tipo casero o de tipo rural, ¿no? No para una petar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se usaría en las petars. Fíjense chicos que cuando hablamos de proceso de desinfección del agua, hay otros químicos que no los voy a mencionar porque es que no cabe en nuestro medio hablar de yodo, de bromo, de permanganato de potasio, de otras cosas que no utilizamos en nuestro medio. En nuestro medio estaríamos hablando de cloro, que es lo más económico y lo más sencillo de manejar, pero que también si no tenemos cuidado al manipular el cloro, podemos estar, en vez de dar una solución, estamos pudiendo generar un problema, que ya lo he mencionado desde un principio y ya vamos a ver ese problema. Bueno, entonces, las ventajas del cloro, ¿cuáles son? Que van a destruir organismos patógenos a temperatura ambiente y en un tiempo corto. Entonces, fíjense que aquí está la maravilla. Temperatura ambiental en corto tiempo, ¿sí? Su grado de concentración en el agua es fácilmente determinable en laboratorio, entonces hay muchas pruebas de laboratorio que me ayudan a determinar ese valor de cloro que yo he dejado como residual en el agua o que estoy utilizando para hacer ese proceso de desinfección. Es inocuo en las dosis que se utiliza tanto para hombres y para animales, ¿no? O sea, inocuo es que no me causa efectos adversos. Deja un efecto residual que protege el agua de posteriores contaminaciones y es un desinfectante económico. ¿Cuáles son sus desventajas? Que es inestable. Él puede reaccionar con otros productos que existen en el agua y al reaccionar con otros productos que existen en el agua, entonces no se garantizaría la eficiencia en la desinfección. Se requiere de control de temperatura y pH constante durante todo el tiempo de su uso. Y ojo, este es el problema que he venido mencionando desde que empezamos la clase. El cloro libre
puede formar compuestos de tipo cancerígeno. Y ahorita vamos a mencionar esos compuestos de tipo cancerígeno que se pueden formar. Bueno, entonces cuando hablo de esos procesos de desinfección con cloro, las formas más utilizadas en las plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de agua residual, son el cloro gaseoso, el hipoclorito sódico, el hipoclorito cálcico y el dióxido de cloro. Esto es lo que más vamos a encontrar porque es lo más económico, ¿sí? Esto está en forma de gas, esto está líquido, esto se prepara en suspensión y esto está líquido, ¿sí? Si recuerdan, para cuando estábamos con esa parte del COVID, en el primer añito de COVID, todo el mundo tomaba dióxido de cloro, ¿no? Entonces eso era como una forma de evitar que ese COVID pasara de nuestra garganta a nuestros pulmones, ¿no? Fíjense que él es un desinfectante que ayuda a ese proceso también, nos ayudó en ese proceso de prevención, ¿no? De evitar que ese virus llegase hasta nuestros pulmones, ¿no? Reacciones en medio acuoso, entonces simplemente es añadir el cloro al agua y que encontramos el cloro con el agua, entonces me forma el ácido hipocloroso, más iones de hidrógeno y iones de cloro. Este es el que produce el poder desinfectante. Este es el que va a hacer la acción desinfectante en el agua, ¿ya? Entonces, una vez él se disuelve con el agua, él comienza a hacer la desinfección. O sea, él así solito no hace la desinfección. Él necesita disolverse con el agua en esta forma y así es que hace la desinfección. Luego este ácido hipocloroso sigue reaccionando en agua y dependiendo del pH se transforma en ion hipoclorito, que también tiene poder de desinfección, pero es mucho más bajo. O sea que lo ideal sería tener en el agua ácido hipocloroso y no ion hipoclorito, ¿sí? Bueno, entonces podemos tener también lo que es el hipoclorito de sodio, y ese hipoclorito de sodio, fíjense que igualmente reacciona con el agua y se transforma en el ácido hipocloroso, que ya hemos dicho que este es el desinfectante, más hidróxido de sodio. Él igual va a seguir reaccionando en agua. ¿Para qué? Para transformarse igual en ácido hipoclorito, ¿ya? Ahí no coloqué la reacción, pero ya es que ustedes sepan que igual él va a seguir reaccionando para convertirse en ion hipoclorito, que este tiene mayor poder desinfectante que el otro. O podemos tener hipoclorito de calcio, que igualmente con el agua se transforma en ácido hipocloroso y también este se transforma en ion hipoclorito, ¿sí? Entonces, estos son muy, o sea, este ácido hipocloroso es muy empleado en lo que es la desinfección de las aguas residuales, pero el problema es mantenerlo estable, ¿no? Que se conserve así y que no se transforme en ion hipoclorito. Ese sería el problema. Pero entonces resulta que cuando usted está haciendo ese tratamiento de aguas residuales, muchas veces no alcanza a remover lo que son los compuestos de amoníaco o de nitrógeno, compuestos nitrogenados. Y si recuerdan, ya hemos mencionado en otras clases que nuestras aguas residuales de tipo domésticas contienen muy alto contenido de amoníaco y de compuestos orgánicos nitrogenados provenientes de nuestras heces y de nuestra orina, ¿no? Y también de los productos de origen orgánico que puedan llegar al agua, como el lavadito de la carne, el lavadito del pollito, del pescadito, todo eso contiene ciertos compuestos de tipo nitrogenado. Cuando entonces no he logrado hacer en los procesos
previos, una remoción de estos compuestos nitrogenados, me voy a encontrar que esos compuestos nitrogenados van a reaccionar con el ácido hipocloroso y me van a formar otros compuestos que a su vez van a tener cierto poder desinfectante, pero que va a ser mucho menor, ¿sí? Y que no me conviene. ¿Por qué? Porque su poder desinfectante es menor. Entonces la idea es tratar de remover en esos procesos previos a la desinfección, tratar de remover esos compuestos orgánicos nitrogenados con otros tratamientos. Entonces, fíjense chicos que lo que se me produce en el agua son las monocloraminas. ¿Por qué? Porque tiene un solo cloro. Las dicloraminas, tiene 2 cloros, o las tricloraminas, o las cloraminas orgánicas. Entonces, si yo tengo un cloro total que estoy adicionando en la planta, voy a encontrar 2 formas. Una forma que le llamamos cloro libre, y en ese cloro libre estaría el ácido hipocloroso, que ya hemos nombrado, que es lo que se forma instantáneamente una vez usted adiciona cloro al agua. Luego tengo el ion hipoclorito, que es por la propia reacción de este hipocloroso en el agua. Voy a tener estas dos formas de cloro que son cloro libre y que tienen mayor poder bactericida que este cloro combinado. Y este cloro combinado es simplemente la formación de otros compuestos del cloro con ese compuesto nitrogenado. Entonces voy a tener todas estas formas de cloro en el agua que me van a ayudar a hacer ese proceso de desinfección, ¿sí? Y voy a tener unas llamadas cloraminas orgánicas, que son estas. Bueno, entonces, cuando hablo de dosificación de cloro para el tratamiento de esas aguas residuales, debo de considerar todas esas reacciones que forman el cloro con el agua, y dependiendo de esas reacciones, obviamente yo voy a determinar la concentración y la cantidad de cloro que requiero adicionar a ese efluente final que deseo dejar totalmente libre de material, de microorganismos, ¿no? Entonces tengo mi cloro total, para el cual debo de considerar una demanda que va a ser residual y la propia demanda para desinfección de microorganismos, donde una parte la voy a considerar como libre, en la cual se va a formar ácido hipocloroso y ion hipoclorito, y una forma que es combinada, que es la unión de ese cloro con ese material nitrogenado, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de cloro que debo de adicionar. Debo de considerar todas estas reacciones que se me van a formar en el agua. Eso también a nivel de laboratorio se hace el cálculo. Entonces, cuando hablamos de desinfección de agua residual, vamos a llevar a un punto que se llama el punto de ruptura o breakpoint, que eso también se hace en laboratorio, y simplemente lo menciono para que ustedes conozcan o no les sea ajena esa terminología del breakpoint. Es simplemente ese punto de ruptura, es la dosis mínima de cloro que usted necesita para eliminar el amoníaco, o sea, esas formas combinadas de cloro con material nitrogenado, y que parcialmente va a destruir esas cloraminas que se formaron previamente, ¿sí? Entonces vale decir que yo adiciono una parte de cloro para considerar esta porción de cloro libre, o sea, voy a adicionar, o sea, ese breakpoint va a considerar que se genere todo esto, ¿sí? Donde una parte va a ser el cloro combinado y va a haber un punto donde yo ya voy a lograr que la concentración de cloro sea tal que ya no se me va a unir más con material nitrogenado, sino que me va a quedar la parte de cloro libre, o sea, esta parte de cloro libre, donde voy a obtener solo ácido hipocloroso y ion hipoclorito, que son los mayores desinfectantes en el agua. Entonces la idea es adicionar
tanto cloro donde esto ya no va a reaccionar más, sino que simplemente voy a obtener esta parte de cloro libre para que lo que hay en el agua pueda ser destruido con este cloro libre, ¿sí? O sea, aquí estaría garantizando de que todas esas reacciones ya se dieron y que simplemente voy a dejar el cloro libre. ¿Para qué? Para que me mate los microorganismos. Entonces, lo ideal sería no tener esto, ¿no? Porque esto sería una concentración alta de cloro que debo de adicionar. Y para ello tengo que tener buenos procesos de tratamiento previos que me eliminen ese material nitrogenado y que simplemente yo garantice que el cloro que estoy utilizando es para eliminar microorganismos. Claro, pero ese cloro libre, ojo chicos, aquí vamos a hablar de esos compuestos tóxicos y cancerígenos que se me forman en el agua. Ese cloro libre puede reaccionar con otra serie de compuestos para formar unos subproductos, los cuales han sido identificados como cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos o tóxicos. Vale decir que no quiero llegar a este punto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes forman esos compuestos llamados trialometanos, ¿no? A esto le llamamos, cuando ese cloro libre se me une con esos compuestos que están en el agua, le vamos a llamar trialometanos. ¿Y cuáles son esos compuestos? Esos compuestos son derivados de la descomposición de plantas, de algas y de algunos desechos humanos que se van a unir con ese cloro libre y me van a formar estos trialometanos, ¿sí? Entonces, estas sustancias orgánicas que traen las aguas residuales deben ser previamente eliminados en otros tratamientos. ¿Y cuáles son esas sustancias orgánicas? Plantas, esas plantas tienen ácidos fúlbicos, húmicos y productores de olores, productos de degradación de la materia orgánica, pigmentos de plantas o clorofila, algas, biomasa algal, aminoácidos y pirimidinas y desechos humanos provenientes de fenoles e industriales, ¿sí? Entonces, si esto hay en mis aguas residuales y yo de manera folclórica estoy adicionando cloro libre, ojo, estoy formando estos compuestos de tipo trialometanos que me van a formar estos compuestos cancerígenos, mutanogénicos, teratogénicos o tóxicos que van a ir a parar en las aguas de riego y que se van a adicionar a los cultivos y que esos cultivos van a llegar en forma de lechuguita, tomatico, no sé, otras verduras que usted pueda utilizar y que van a llegar a su cuerpo que de pronto inicialmente en concentraciones muy bajas no le van a causar nada, pero ojo, estos compuestos son de tipo acumulativo en el cuerpo, ¿sí? Y que desafortunadamente en nuestros países no hay estudios que me puedan indicar que usted por comer lechuga o por comer tomate le dio cáncer, ¿no? No hay ese tipo de estudios, pero muy seguramente sí hay ese tipo de resultados en nuestro medio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta utilización de desinfección con cloro en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, fíjense chicos que cuando estoy pensando en desinfección de aguas residuales, debo previamente garantizar que mi efluente antes de la desinfección no posee nada de esto, ¿sí? La planta de tratamientos de agua residual de Sacaba, la última, la nuevita que ellos se ha instalado, que tiene unos filtros percoladores y después de esos filtros percoladores pasa a un sedimentador de tipo secundario. Ellos de ahí mandaban, ya no lo están haciendo, a una zona de desinfección donde aplicaban cloro, pero sus aguas residuales en ese punto del efluente tenía alta turbidez y color y que no se hacía estos laboratorios para saber si ese color o esa turbidez era proveniente de este tipo de compuestos. Ellos cloraban, pero se dieron cuenta que adicionaban grandes cantidades de cloro
y que al final no hacían ningún tipo de laboratorio para verificar si estaban reduciendo microorganismos. Entonces dejaron de aplicarlo. En el momento ellos están simplemente con su filtro percolador, su sedimentador secundario, y esa unidad simplemente es de paso, no están adicionando cloro. ¿No? Pero entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, con estas recomendaciones de uso de desinfección, perdón, con cloro en petars, ¿ya? Se podrían utilizar otras tecnologías maravillosas como es el ozono, el uso de ozono o el uso de radiación ultravioleta, pero los costos serían muy significativos, ¿sí? Cuando estamos hablando de aguas residuales. Tendríamos que tener una calidad excelente previa a la desinfección. Bueno, y tenemos por último este ozono maravilloso que he nombrado, que simplemente oxida las sustancias orgánicas, pesticidas y organismos patógenos como virus y o bacterias, y que son filtrados, que han sido para poder ser filtrados en procesos subsiguientes, ¿no? Entonces fíjense que aquí simplemente está el agua, se adiciona aire con ozono, ¿sí? Y el aire con ozono, ¿qué hace? Esa destrucción de esos microorganismos, pasa a otra unidad donde seguimos adicionando ozonito, y aquí encontramos nuestra agua ya libre de compuestos microbiales, ¿no? Sus ventajas es que actúa como una excelente sustancia virucida, o sea que aquí no tendríamos que preocuparnos tanto por el tiempo de contacto, ¿no? Porque inmediatamente este ozono lo elimina. Es un desinfectante muy fuerte, oxida eficazmente, mejora la remoción de turbidez, desactiva Cristoporidium y giardias y otros agentes patógenos conocidos, controla sabor y olor. Su desventaja son los altos costos para aplicación a gran escala, se puede aplicar in situ, no se puede estar transportando este equipo, y no proporciona el residual, ¿no? Del que estamos hablando de cloro, ¿no? Cuando hablamos de potabilización, de sistemas de potabilización, ¿no? Simplemente lo que desinfecta en el momento, eso va a ser. Eso tendríamos con respecto a lo que es la parte de desinfección. No sé si hay alguna pregunta, chicos, chicas, con respecto a esto que hemos hablado el día de hoy. Tenemos lo que es el trabajo. ¿Todos los que están aquí tienen grupo de trabajo o hay alguien que no ha sido asignado? Por favor, me avisa. ¿Todos tienen grupo, chicos? Levantar la manito si todos tienen grupo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se ve. Entonces, este trabajo dice así. Bajo la necesidad de incrementar las dotaciones de agua para ser usados en la agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con cooperación sueca y alemana, publicó en 2013 un diagnóstico, ¿sí?, de los sistemas de aguas residuales existentes en Bolivia, en un documento que tiene el nombre Sistematización de Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales en Bolivia. Entonces, ahorita les voy a mostrar el documento. Yo creo que algunos ya lo han podido bajar o lo han podido ver, y si no han podido hacerlo, yo los puedo subir al Classroom si desean. Este compendio muestra algunos de los problemas de los sistemas de tratamiento de agua residual en los centros urbanos que ellos han seleccionado para su estudio, ¿sí? El propósito de este estudio ha sido levantar una línea base para luego abordar esa problemática de esos efluentes de esas petars que son utilizados actualmente para riego. Entonces, fíjense, chicos, lo que decíamos el día de hoy, que aquí en Bolivia el mayor destino, perdón, del agua residual de estas petars es para riego, ¿sí? Pero obviamente la calidad
de estas aguas, de estas petars, no es la que debiera ser. A pesar de que no existe como norma en sí eh, eh, unos datos que me indiquen, vea, su efluente tiene que ser así para ser usado para riego, pero sí hay un documento que también se los voy a subir al Classroom, que nos indica más o menos cuál podría ser el lineamiento, ¿no? Que podíamos tomar unos ciertos datos para poder utilizar estas aguas para riega, y ese lineamiento ha sido tomado, sacado de otros países, de otros estudios, o sea, no hay nada propio de Bolivia y tampoco lo hay como norma, ¿sí? Pero sí hay un lineamiento que yo puedo utilizar para establecer si esa agua es o no, o tiene la calidad o no para ser utilizada directamente para riego. Entonces, la idea es que su grupo eh, realice o tenga como producto un análisis de la situación actual de esa petar, ¿sí? Entonces, para ello hay datos muy pequeños en ese sistema, ¿no? En esa recopilación, pero hay datos. La idea es que usted busque en internet o en otras fuentes qué es lo que tiene esa petar, cuál es el problema de funcionamiento, ¿sí? Cuando usted ya identifique esa situación actual o esa problemática actual de esa petar, usted proponga cuál sería el mejoramiento que usted podría darle. Y ese mejoramiento puede ser que esta planta ya no sirve, que usted podría hacer este otro sistema, proponer otro tipo de tren de tratamiento o proponer mejorar el sistema de tratamiento ya existente, ¿sí? O sea, este mejoramiento puede ser que ya no me sirva nada de zapetar, o puede ser que mejore esas estructuras que ya existen, ¿sí? Entonces, para ello usted debe de revisar cuál es la situación actual. Luego, como tercer punto, ¿cuáles son los impactos que se están generando en el momento de esta situación actual? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando con esa petar? ¿Cuáles son esos impactos? O sea, la población se me está enfermando porque se está regando con esas aguas, o puede ser que se me esté contaminando el nivel freático, que se me estén generando olores y la población está detestando esa petar ahí. Entonces usted debe de identificar esos impactos con y sin propuesta de mejoramiento. Y debe de diseñar las estructuras que está proponiendo, pues para eso estamos viendo este curso, ¿no? Para que usted aprenda a diseñar esas estructuras. Y por último, se pretende que usted presente esto en diapositivas. Esto debe de hacer el grupo, ¿no? Esto debe de obtener todo esto. Entonces, para ello se le da una estructura de trabajo, ¿sí? He eliminado el trabajo escrito, pero ojo, necesito dos cosas, chicos. Que en la presentación del documento, que va a ser con diapositivas, se vean todos estos capítulos desarrollados, porque esto es lo que usted hace en una memoria técnica, y la idea es que usted se vaya preparando de cómo se presenta, usted tenga una idea de cómo se presenta una memoria técnica, ¿sí? Entonces, para ello, va a ser de cuenta que su grupo ha sido contratado como consultora para desarrollar este trabajo, ¿sí? Entonces, usted es la consultora contratada para abordar esta problemática. Entonces debe de tener una introducción, unos antecedentes, unos objetivos, una identificación del problema, una justificación. Ojo, este marco teórico es lo único que requiero que me lo mande o me lo suba al Classroom en escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me va a hacer una presentación muy larga. Entonces lo único que yo quiero es que este marco teórico sea enviado por escrito. ¿Qué va a ir en ese marco teórico? En ese marco teórico simplemente es la teoría que apoya el desarrollo de su diseño. Entonces, muy seguramente va a haber en el marco teórico la importancia del tratamiento de las aguas residuales. Tome nota, por favor, porque esto yo ya no lo voy a repetir en otras clases, ¿sí? Tome nota. En ese marco teórico va a ir la importancia del tratamiento de las aguas residuales. Los procesos de tratamiento físico, químico y biológico.
parámetros de calidad de agua. Y cuando hable de los tratamientos de tipo químico, físico y biológico, necesito que desarrolle en teoría los, las estructuras que tiene su petar y que desarrolle las estructuras que usted está proponiendo. ¿Tomaron nota? Eso va a ir, ese capítulo, lo único que yo necesito que me mande por escrito, que me suba por escrito al Classroom. Lo demás usted lo va a hacer en 2 presentaciones en clase, ¿sí? Que ya yo he fijado unas fechas programadas para esas presentaciones. Ingeniero, una preguntita. Di- ¿Marco teórico a mano o pues será compu? No, pues el computador, para eso ya tenemos estas herramientas tan maravillosas que son las computadoras. ¿Ya? Gracias, ingeniera. ¿Ya? Una cosa importante, chicos, cuando desarrollamos marco teórico debemos tener en cuenta que esa teoría la ha estudiado y la ha generado un autor y a ese autor le ha costado, ha tenido que estudiar mucho para poder generar su teoría. Entonces siempre hay que darle crédito al autor que desarrolló, que estudió, que pensó, que escribió esta base teórica. Entonces es importante que cuando yo desarrollo marco teórico, siempre, siempre, absolutamente siempre, debo referenciar y referenciar qué es colocar el autor y el año. O sea, yo en el marco, eso que usted me va a enviar marco teórico tiene que ir referenciado y tiene que llevar su bibliografía. Entonces vale decir que usted me va a enviar al Classroom marco teórico y me va a enviar bibliografía. Ay, perdón. Esto más me va a enviar estas dos cosas me va a enviar o me va a subir al Classroom. Vale decir que este marco teórico va a ir, usted va a escribir algo y va a colocar quién lo pensó, quién lo dijo, ¿sí? Tiene que darle crédito. Si usted no le da crédito, eso es plagio y el plagio es sancionado por ley. Entonces no podemos hacer plagio. Entonces hace su marco teórico y referencia quién dijo qué. En la metodología simplemente usted va a plantear unos objetivos, ojo, y cuando usted plantea unos objetivos, chicos, son los objetivos de su trabajo. Usted no me va a decir construir un sistema de floculación, no, porque usted no va a construir, usted está proponiendo un sistema de tratamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, sus objetivos tienen que ser objetivos que usted está alcanzando con su trabajo. Y los objetivos siempre van a terminar en verbos con ar, ir. Diseñar, planificar, estudiar, observar, analizar. Así van a ser sus objetivos. Ar, ir, verbos que usted pueda realmente obtener en su trabajo. No van a poner cosas locas ahí de construir, operar, no sé. Bueno, cuando hablo de metodología, entonces simplemente voy a hacer un cuadrito donde, aquí voy a anotar lo que espero de esta metodología. Un cuadro donde tenga el objetivo y tenga las actividades que voy a realizar para obtener el objetivo. Y solo un cuadrito. Eso también lo va a presentar. Voy a tener un marco referencial. El marco referencial que es simplemente la ubicación, los servicios básicos de la zona, ¿sí? Eso es el marco referencial.
describir esa zona de estudio donde usted va a hacer esa propuesta, ¿sí? Y por último voy a tener unos resultados, análisis y discusión, y aquí es donde va a estar el diseño, ¿no? Entonces vale decir, chicos, que estos objetivos van a ir direccionados con el estudio. Solo voy a poner una cosa global. Usted tiene que desarrollar su objetivo con el estudio de la zona. Tiene que ir con la propia propuesta de mejoramiento. Y tiene que ir, no sé si les va a dar tiempo o pueden conseguir con los costos, no, les tiene que dar tiempo con los costos de la propia propuesta. ¿Ya? Vale decir que para cada uno de estos yo voy a hacer un objetivo. ¿Ya? Para cada uno de estos voy a hacer un objetivo y así mismo voy a hacer mi desarrollo. Aquí mismo va a ser mis resultados. Entonces, muy seguramente aquí en mis resultados voy a encontrar 3 acápites importantes. Entonces sería algo que tiene que ver con la zona de estudio, algo que tiene que ver con la propia propuesta, algo que tiene que ver con los costos. ¿Sí? Miren que aquí ya les estoy avanzando algo. Esto, menos lo que va en amarillo, va a ser presentado en diapositivas, así que tienen que ser muy claros y muy concisos, chicos, porque cuando uno presenta diapositivas no puede cargarlas con letras, ¿sí? Tiene que tratar de ser muy claro y muy conciso. Para ello vamos a tener 2 instancias de presentación y obviamente si usted tiene dudas, nos vamos a ir contactando a medida que vamos desarrollando las clases. Usted simplemente al final de la clase me dice, Ige, tengo tal problema, ¿me puede guiar en esto? Y al guiarlo a usted seguramente voy a guiar al grupo, ¿ya? Y conclusiones y recomendaciones. Entonces tenemos aquí el cuadro de los grupos. Está la página en la cual está cada una de sus propuestas, de sus plantas. No sé si ya se han metido a visualizar qué es lo que les toca. Y luego tenemos un cronograma de trabajo donde cada grupo va a ir presentando por capítulos. Fíjense que aquí la primera presentación es el capítulo 1 hasta el 4. Entonces, capítulo 1 hasta el 4, ¿qué es? Hasta marco referencial. Recuerden que esto no lo vamos a presentar en diapositiva, sino que me lo van a mandar. ¿Ya? Entonces, el 8 de junio ya presentan estos grupos. El 9 de junio presentan estos grupos, ¿sí? Y el trabajo final, que ya sería presentar el resto, que es los resultados, ¿sí? Que es esta parte de resultados. Ya presentaríamos estos grupos el 28 y estos grupos el 29. ¿Alguna duda, chicas y chicos, con respecto? Aquí les estoy anotando. Esto ya corregido, esto ya aumentado, se lo voy a subir al Classroom. Aquí dijimos importancia del tratamiento. ¿Qué más dijimos, chicos? ¿Alguien anotó? Yo no lo anoté, se los dije así nomás, para copiarlo igualito como se los dije. En la segunda parte de marco teórico. ¿Alguien me lo puede dictar en el orden que se los dije? Bueno, lo estoy anotando como me estoy acordando que los dicté, no sé.
Vale decir, chicos y chicas, que esto, aquí es la parte teórica, aquí no estoy esperando que me hablen de la planta, sino la teoría, ¿sí? Por ejemplo, si yo deseo implementar un sistema de lodos activados, voy a explicar qué es un lodos activados. Y acá en el desarrollo es que voy a hablar del propio sistema de lodos activados de mi planta, de lo que yo deseo implementar. Aquí, en marco teórico, no se toca nada del desarrollo, solo la parte teórica. Esto lo pueden ir avanzando ya, chicos y chicas, porque es pura teoría, donde usted va a colocar la teoría y va a colocar el autor, quién sustenta esto. ¿Qué más dije aquí, chicas, chicos? ¿Alguien me habló por ahí? No le escuché. ¿Está claro, chicas, chicos? Una pregunta, ¿la parte teórica es en Word? Sí, 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 la parte teórica me la mandan en Word y eso es, ya te dije, eso no va a ir dentro de las diapositivas, ya, eso simplemente vamos a crear el espacio y me mandan, obviamente con su portadita, me mandan el marco teórico, ¿no? Ahí está bien, gracias, Inge. ¿Otra pregunta, Joana? ¿Tenías otra pregunta? Creo que me borró lo que estaba haciendo, bueno. Yo me imagino que las preguntas o las interrogantes van a ir saliendo a medida que ustedes desarrollen su trabajo, que es lógico, ¿no? Porque a medida que ustedes van a desarrollar, lo van a encontrar con dificultades o con dudas y esas las podemos ir resolviendo en el camino. El día de hoy voy a solicitar aula para el martes de la otra semana para que nos veamos y revisemos el examen, ¿ya? Les aviso si me dan para el martes o para el miércoles aula. Eso les estaría avisando. Si no, nos vemos en clase y dependiendo del día que me den, entonces ese día nos veríamos en la universidad. ¿Ya, chicos y chicas? Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy. Que tengan un buen resto, un buen final de, perdón, una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos entonces. Hasta luego.